Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 21, durante la reunión, antes del ataque de la Brigada del Caos, un círculo mágico apareció en el suelo a las afueras de una aldea. El círculo trajo consigo a Seraphale, que traía un traje verde de falda gris y medias negras con zapatos café. La expresión en su rostro era seria, diferente a su expresión habitual alegre y tonta. En estos momentos, se estaba llevando a cabo la reunión de las tres facciones, en donde ella estaría presente por ser una de los 4 Mao y porque su hermana Sona estuvo involucrada en el ataque de Cocabiel, pero esta mañana, llegó un reporte de un demonio que estaba en el mundo que los hizo tanto a ella como a Sir Zetch preocuparse. El reporte decía que demonios de la facción de los antiguos Mao estaban en el mundo humano. Al recibir ese reporte, llamaron inmediatamente al demonio, que era un soldado raso que estuvo al mando de Seraphale en la guerra civil demoníaca, pero se retiró a vivir como un demonio más del inframundo, aunque le gusta venir al mundo humano. Al hablar con él, les dijo que en un paseo, vio a demonios que portaban el símbolo de la facción de los antiguos Mao. Afirmó que no podía equivocarse, incluso mandó una foto que, aunque borrosa, confirmaba su historia. Ahora estaba aquí, en una zona algo remota de China, donde apenas había algo de civilización por los grandes árboles y el bosque que rodeaban la zona, que hacía difícil hacer algo de civilización que no fueran pequeños pueblos. Se supone que debíamos reunirnos aquí a... Seraphale no terminó de hablar, ya que al dar unos pasos adelante, se detuvo al sentir una gran energía. ¿Qué es esto? Alzó la mirada, viendo un poco a lo lejos, una gran torre hecha de piedra se veía. La torre, fuera de su gran altura, no tenía nada llamativo, pero Seraphale podía sentir una poderosa energía en el interior de la torre, como si mantuviera algo poderoso dentro de suyo. Auge. Una explosión hizo que el Mao quitara su vista de la torre hacia la aldea que estaba al frente, para ver cómo empezaban a salir llamas. Sintió grandes cantidades de presencias demoníacas. Así que es verdad, aún quedan personas del bando de los antiguos Mao vivos, se dijo para sí misma, desplegando sus alas demoníacas. Además que están atacando una aldea humana. ¡Qué cruel! Voló hacia el pueblo que era atacado. En el santuario, mientras Athena estaba en la reunión en Kuo, Nicole, como patriarca, estaba al mando en el santuario. Ahora mismo estaba escuchando un reporte de la misión de Yoga, que fue encargado de escoltar a un ministro de Europa a una reunión a salvo. La misión salió sin problemas. Patriarca. La gran puerta fue abierta de golpe por un soldado raso que entraba agitado. Patriarca. Tranquilízate, pidió Nicole al alterado hombre. ¿Qué es lo que pasa, para que interrumpas de esta manera? Hay problemas. La aldea que está cerca de la torre donde están selladas las almas de los 108 espectros está siendo atacada. Informe el soldado. ¿Qué dijiste? Exclamó Nicole. Yoga se puso de pie al escuchar también esa noticia. Cuando termina una guerra santa contra el dios del inframundo, en la mayoría de las guerras, han sobrevivido 1 o 2 santos dorados al final y se les da distintas misiones. A uno se le da la tarea de volverse el nuevo patriarca para reconstruir el santuario para la siguiente generación, y al otro se le da la tarea de vigilar la torre donde duermen las almas de los espectros. Ese fue el caso del anterior patriarca Shion Hidoko de Libra. Pero también hay guerras en las que solo un caballero dorado sobrevive. Para esos casos, se funda una aldea cerca del lugar de la torre para vigilarla y custodiar los sellos de Athena de la torre. ¿Conocen la identidad de los atacantes? Preguntó Yoga seriamente. Lo único que se sabe es que parecen humanos, pero tienen alas negras. ¿Demonios? Se pregunta Nicole. Esto es muy sospechoso, pero que están atacando la torre de los 108 espectros solo dice una cosa. Que los dos inframundos unieron fuerzas, terminó Yoga. Quieren destruir la torre para liberar el resto de las almas de espectros selladas. Si logran su cometido, iniciará una total guerra santa con el inframundo nuevamente, señaló Nicole con preocupación. Patriarca Nicole, le pido que me envíe a detener esa amenaza de inmediato. Tenemos ventaja sobre nuestros enemigos y no podemos perderla. Nicole ascendió. Si destruyen la torre de los 108 espectros, no solo las almas del resto de los espectros serían liberadas, sino que ya no tendrían forma de sellar las almas de los espectros, haciendo que sus enemigos sean prácticamente invencibles, dejándolos en una gran desventaja. Yoga de Acuario. Tienes la misión de proteger la torre de los 108 espectros y detener a todos los enemigos, así como proteger la aldea.
No perderé más tiempo, su eminencia. Yoga hizo una rápida reverencia y fue en dirección a la salida del templo patriarcal para bajar rápidamente las 12 casas. Aún corriendo a la velocidad de la luz, le tomaría unos minutos llegar desde el santuario en Grecia hasta China. Serafall ya había llegado a la aldea, vio de inmediato cómo demonios atacaban a los aldeanos, asaltando sus casas y prendiéndoles fuego. Serafall hizo notar su presencia al expulsar parte de su aura demoníaca, haciendo que todos los demonios del lugar la miraran, algunos con miedo, otros con sorpresa y los más tontos con lujuria por su figura. No me espere ver a una de las existencias falsas aquí. Los demonios se hicieron a un lado para dar paso a Crucerrey. Pero esto es una buena oportunidad. Tú eres uno de los descendientes de los antiguos Mao. Soy quien posee la sangre del verdadero Asmodeus, Crucerrey Asmodeus. Vine a este lugar como parte de la alianza que tiene la Brigada del Caos con la reina del inframundo griego. No esperes ver a uno de los falsos Mao en este lugar. Eso explica a esta basura. Crucerrey mostró al demonio que les informó de esto a ella y a Circex muerto. Qué estúpido al creer que nos podía espiar. Tú, Serafall miró con una mirada seria y molesta al descendiente de Asmodeus. ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué te refieres con una alianza con la reina del inframundo griego? Tienes mucho que responder. Cállate. No tengo nada que decirle a una falsa Mao. El demonio miraba con odio puro a Serafall. De no ser por ti y el resto de existencias falsas, nosotros ocuparíamos nuestro legítimo lugar como gobernantes del infierno. Me disculparé con Caterea después, pero morirás aquí. Esto no tiene que acabar así. Serafall intentará razonar con él. La idea de querer seguir la gran guerra puso en riesgo la vida de todos los demonios. Como Mao, no podemos poner nuestros deseos personales sobre el bienestar de nuestra gente. Si vienes conmigo, podemos encontrar la forma de solucionar las cosas pacíficamente, para ti y cualquier otro descendiente que siga con vida. El intento de negociación de Serafall solo hizo enojar más al demonio. En su mente, esa falsa Mao se burlaba de él y de su fuerza, insultándolos en servirles a ellos y no al revés, como se supone que debe ser. No me jodas. Ustedes quieren aliarse con nuestros mayores enemigos. No tienes ningún derecho de pedir esta estupidez. Cuando termine contigo y Caterea triunfe en su misión, iremos a por las otras dos existencias falsas que quedan. ¿Qué quieres decir? La pelinegra parpadeó confundida. En estos momentos, Caterea ya habrá comenzado su ataque contra la reunión de las facciones. Ella acabará con los líderes, ocasionando un caos que comenzará una nueva gran guerra. Solo que esta vez, nosotros lideraremos a los demonios, y con el poder de Otis, aplastaremos a los ángeles y ángeles caídos, para seguir con el resto del mundo. El poder de Otis, el dragón del infinito. Serafall se sorprenderá de sobremanera al escuchar que una de las dos existencias más fuertes del mundo estaba ayudándolos. Pero aún con eso, no estaba preocupada por Circex. Él fue escogido como Mao por su gran poder y control de la energía demoníaca. En su vida, Circex casi nunca usa su poder al 100%. Al liberarlo por completo, está con Ajuka en el top 10 mundial de seres más fuertes. Tampoco dudaba de la fuerza de Michael y Azazel. Y aunque no sabes el placer que me gustaría despedazarte con mis propias manos, tengo trabajo que hacer, así que mis nuevas camaradas se ocuparán de ti. Al decir eso, 3 círculos mágicos aparecieron detrás de él, apareciendo 2 espectros de bajo rango detrás de Crucerrey también. Veo que los demonios no saben cuándo no entrometerse en los asuntos de los dioses. Minos de Grifo también había venido. Por ser una misión que sería vital para las fuerzas del inframundo, Perséfone considera indicado enviar a uno de sus jueces del inframundo para asegurar que la misión tenga éxito. ¿Me puedo divertir con ella? Haz lo que quieras, pero si puedes mantenerla con vida, quisiera eliminarla con mis propias manos, dijo Crucerrey. De acuerdo, Minos sonriendo con retorcida diversión, imaginándose los gritos que esta chiquilla haría. ¿Esos son espectros? Era la primera vez que Serafall vio a los soldados del dios Hades. La energía que sentía de ellos era más oscura y poderosa que cualquier energía demoníaca que haya sentido en la guerra civil de su inframundo. Eso debe ser el cosmos. Pero aún con tan temibles enemigos, Serafall era la Mao Leviatán, no podía dejar que Crucerrey siguiera con su plan, cual sea que fuera. Liberando energía demoníaca y adoptando una postura seria, iba a pelear. Entonces, cuando Minos apenas levantaba su mano para usar su técnica, un rayo de luz cayó del cielo en medio del campo. ¡Qué demostración!
El pilar de luz se iba haciendo más pequeño. Serafall notó que al momento que esa luz llegó, se liberó un aire frío que apagó las llamas que estaban quemando la aldea. Como usuaria de magia de hielo, era capaz de sentir el elemento mejor que nadie y cuán frío era, y se sorprende de sentir un frío tan fuerte ser liberado de una manera tan simple, pero a la vez, el hielo era cálido. El pilar de luz se fue achicando hasta desvanecerse, donde todos vieron una nueva persona en el campo, delante de Serafall y dándole la cara a los espectros y demonios. Tú, reconoció Minos al recién llegado. No podría olvidar al que fue su último oponente en la anterior Guerra Santa. Cisne. Esta aldea está bajo la protección de la diosa Atenea, no permitirá que hagan sufrir a inocentes. Yo, Yoga de Acuario, seré su oponente. Con un gélido cosmos, Acuario aparece con un majestuoso brillo. Su armadura de un tono dorado que casi rozaba lo anaranjado brillaba por la luz del sol mientras su capa de color azul ondeaba detrás de suyo. Sus manos concentraban su cosmos que liberaba como frío que descendía la temperatura para apagar las llamas de la aldea. Los ojos de Serafall brillaron al ver al hombre que le daba la espalda ahora mismo. Aún detrás de él, alcanzaba a verle un poco el rostro, no sabe por qué, pero, le daba la impresión de que esa persona era un hombre muy amable. Oh. Así que el mocoso de bronce que se atrevió a impedirme el paso en el muro de los lamentos ahora es un dorado. ¿No es conmovedor este reencuentro? Dijo Minos sarcásticamente. Minos de Grifo, retira a tus hombres de este suelo y márchense. No me contendré ante seres malignos que osen lastimar a inocentes. Yoga dio una única advertencia. No te creas demasiado por tener una armadura dorada, no habrá diferencia. Te hubiera asesinado en el inframundo de no ser porque salte a la hiperdimensión sin la protección divina. Esta vez no tendrás tanta suerte. Minos miró a los dos espectros que le seguían. Maten a la mujer, yo me encargaré personalmente de este santo. Yoga miró atrás suyo, viendo a Serafall. La Mahou le devolvió la mirada al santo. Estuvieron así un par de segundos en que los dos espectros acompañantes de Minos se acercaban a ellos, como si se estuvieran analizando. Yoga volvió la mirada al frente. Puedo notar que eres un demonio, pero no pareces ser malvada. ¿Eres amiga, o enemiga? En este momento, considérame una amiga, respondió Serafall. Entonces te pido que te encargues de los dos espectros, yo me encargo de Minos. El juez de Grifo rió ante las palabras del acuariano. ¡Qué vómito! Un asqueroso santo de Atenea haciendo amistad con una sucia demonio. Son tal para cual, se burló Minos, extendiendo las alas de sus apurís. Pero ya me cansé de esta palabrería. Minos se lanza a gran velocidad contra Yoga, encestándole un puño que el antiguo cisne bloqueó cruzando los brazos, pero la fuerza del puño cargado con cosmos lo empujó bastante atrás, alejándolo de Serafall y los demás. Bien. Terminamos con esto. Minos Yoga concentró el aire frío que había estado liberando y congeló la pierna derecha del juez, imposibilitando sus movimientos. ¿Te gusta paralizar los movimientos de tus oponentes? Veamos si te agrada que te lo hagan a ti. Serafall vio sorprendida con la fuerza en que el santo dorado fue impactado. Ese golpe parecía ser más fuerte de lo visto o sentido, pero pudo bloquearlo sin problemas y sin daños. Luego recordó que habían otros dos tipos y Crucerrey, así que se dio la vuelta para mirarlos. Nosotros dos contra un demonio será fácil, se jactó uno de los dos espectros, elevando su cosmos violáceo. Terminemos esto rápido, dijo el otro. Ambos se lanzaron contra Serafall, quien no se vio perturbada por el acercamiento y la fuerza que esos dos espectros tenían, y que superaba a cualquier demonio de clase alta. Los puños de ambos espectros se arrojaron para golpear a Serafall, solo para ser detenidos por un círculo mágico que la Mahou creó, y fue lo suficientemente resistente para bloquear dos puños cubiertos de cosmos. ¿Qué? Ambos espectros miraron incrédulos que sus puños fueron bloqueados por un simple círculo mágico. Pero incluso antes de que los dos espectros pudieran retroceder para lanzar un nuevo ataque, sus manos se congelaron por un frío extremo que liberó la pelinegra. El frío se extiende por sus brazos a su cuerpo, congelando a su paso. Siguió así hasta que los dos espectros terminaron completamente congelados. Serafall solo lanza una pequeña ráfaga mágica y destruye los cuerpos congelados de ambos. Crucerrey chasqueó la lengua ante lo fácil que fueron esos dos derrotados. Tal vez los espectros no eran la gran cosa. Tal vez me tardé en destruir esa torre, pero al menos Lo que sea que iba a terminar de decir, no pudo hacerlo al botar sangre de la boca. Miró hacia abajo, notando que de su interior habían salido picos de hielo, destrozando su estómago, pero la sangre de esa zona se había congelado.
Serafall fue elegido como Mao por su gran poder de la magia de hielo, su poder le permitía congelar todo lo que se le acerque o a quien sea, aún sin un círculo mágico. Incluso se rumorea que su magia de hielo se acerca al cero absoluto, la temperatura más baja que existe. Por todo eso, se le considera la mujer más fuerte del inframundo. Serafall aprovechó la sorpresa de su enemigo para congelar y destruir la serpiente de Otis, quitándole todo ese poder que tenía y cualquier oportunidad de supervivencia. Nunca tuviste oportunidad de ganar ante mí, tus intentos eran inútiles desde el principio, dijo Serafall, acomodándose el cabello. Maldita perra. Te mataré a ti y a la perra de tu hermana ya. No termino de decir lo que quería, ya que Serafall se congeló en un instante todo su cuerpo y con chasquear los dedos, la estatua de hielo en que se había convertido Cruiserrey se rompió en pedazos. Di lo que quieras de mí, pero no te permito insultar a Sotán en mi presencia, dijo la Leviatán con frialdad. El resto de demonios que habían venido acompañando a Cruiserrey temblaron al ver cómo su líder murió de una manera tan fácil a manos de la actual Leviatán. Todos los demonios bajaron al suelo y soltaron las armas en señal de rendición. Aunque les molestara hasta el alma, era preferible rendirse a morir de la misma forma que Cruiserrey. Una explosión en seco atrajo la atención de Serafall, grabándole que no estaba luchando sola. Se giró hacia atrás para ver, el humo se arremolinó alrededor del centro para despejarse de golpe, revelando a Yoga y Minos en el mismo segundo lugar, aunque ahora él ya no tenía la pierna congelada. El juez de grifo levantó sus manos y Yoga sintió como los hilos de la marioneta cósmica se enredaban en sus manos y pies, apretándolas. Conociendo la técnica por haberla experimentado en el inframundo, descendió con su cosmos la temperatura a su alrededor, congelando los hilos de la técnica, haciéndolas inflexibles y con un movimiento de su mano, las destrozó. Ya deberías saber que una misma técnica no funciona dos veces contra un caballero, Minos. Y tu técnica es totalmente inútil conmigo. Así parece, respondió el juez, desapareciendo su técnica, se rascó su nariz y miró con una sonrisa a Yoga. Pero eso hace la batalla más interesante. Yoga mira a los alrededores. Si peleaban aquí, sin duda destrozarían más la aldea, incluso la podrían destruir por completo, por lo que creó una esfera de polvo de cristal sobre su palma y una escarcha sobrevolaba alrededor de ella, cerró fuertemente el puño sobre ella, despedazándola y lanzando una enorme descarga de hielo como hacía Minos. El ataque no era el polvo de diamantes, más bien una versión más débil y fría de la técnica básica de los caballeros de los cielos. El juez usa las alas de sus sapuris como escudo para protegerse del ataque frío, resistiendo sin problemas. Separó un poco sus alas para ver, solo para abrir los ojos al ver que el santo estaba delante suyo. Entendió que había usado ese ataque para acercarse a él. Con su puño derecho concentrado en cosmos que se distinguía por la fuerte aura dorada a su alrededor, Yoga golpeó las alas de Minos que seguían haciendo de escudo al juez, siendo ahora el espectro empujado, siendo mandado lejos de la aldea. Yoga siguió a su oponente con un salto. Minos aterrizó más adentro del bosque que rodeaba la aldea, vio al rubio aterrizar delante suyo a la distancia. Realmente debes estar subestimándome para preocuparte más por la gente que enfocarte en nuestra batalla. Minos entendió que ese golpe no fue para herirlo, sino para sacarlo de la aldea. Ahora que estamos fuera de la aldea, puedo concentrarme en acabar contigo, respondió Yoga impasible. El peliplata se rió burlonamente. Como quieras, caballerito. Aleteo gigantesco de plumas. Se elevó un poco en el aire y agitando las alas de sus sapuris, ocasionó una explosión masiva de energía que destruyó todo a su alrededor, mientras la onda de choque formó una poderosa corriente de viento que se expandió hacia Yoga. Pero levantó sus dos manos, soportó la técnica del juez y con su cosmos, congeló el aire frío, volviéndola un aire helado y escarcha que cae suavemente al suelo. Minos chasqueó la lengua al ver cómo su ataque fue bloqueado. Iba a lanzar de nuevo su técnica, pero cuando intentó moverse, se dio cuenta que no pudo, bajó su vista y observa cómo un aro de hielo lo rodeaba. ¡Qué demo! Coliso. Impide cualquier movimiento de la persona dentro de él, explícito Yoga. Le lanza el coliso en el momento que su puño impacta en Minos para alejarlo de la aldea. Ahora no podrás defenderte de mi ataque, Minos. Recíbelo, polvo de diamantes. Yoga recreó la esfera con escarcha y lanzó una enorme ráfaga de hielo frío contra Minos. Pero esta era mucho más grande y helada que la que usó como distracción. El potente aire frío impactó de lleno contra el juez, quitándole de golpe su casco y desquebrajando bastante su armadura hasta caer boca abajo al suelo, que se quebró con el impacto de su cuerpo.
Voy a terminar contigo, Yoga de Acuario. Minos se puso de pie apoyando las manos en el suelo, su cuerpo estaba en gran parte entumecido por el frío que recibió y su armadura estaba dañada, pero no se dejaría derrotar ante un santo, era uno de los 3 jueces del inframundo. Yoga no se sorprendió que Minos sobreviviera y se levantara tras su ataque. Este espectro fue capaz de resistir la onda de explosión del poder combinado de los 12 santos dorados al destruir el muro de los lamentos y después sobrevivió a su ejecución de la aurora en su corto combate. De los 3 jueces del inframundo, Minos era superior a los demás en términos de resistencia. Grifo aleteó fuertemente sus alas, que estaban con grietas pero no destruidas, produciendo una enorme borrasca de viento que comenzó a arrastrar y destruir todo a su paso. Yoga extendió su mano derecha para detener el fuerte viento y congelarlo como hizo con la técnica de Minos. Al tener la vista adelante, vio que Minos no estaba y se dio cuenta que hizo el mismo truco que él. Sintiendo su presencia detrás suyo, se gira rápidamente para dar un puñetazo. Pero Minos evadió apenas el puño haciendo su cabeza a un lado y le dio un puñetazo al rostro de Yoga que lo hizo retroceder. Si no puedo desmembrarte con mis hilos, lo haré a la antigua. Yoga no demostró ningún signo de que el puño de Minos le hubiera dolido, solo se limpió con el dorso de la mano un poco de la sangre que cayó por su nariz por el golpe. Me aseguraré de romper esa expresión fría y tranquila tuya, prometió Minos. Encendiendo peligrosamente su cosmos y llevándolo al infinito, Minos atacaría con su único recurso, donde claramente la idea del ataque era destruir a Yoga o moriría en él. Aleteo gigantesco de plumas. Yoga se preparó debidamente, separó las piernas, encendió y elevó su cosmos, el aire a su alrededor comenzó a congelarse. Observe cómo las corrientes destructivas de Minos se aproximaban hasta él, terminando con todo lo que estaba en su paso. El aire frío a su alrededor comenzó a arremolinarse por sus pies, estiró el codo del brazo derecho hacia atrás para un ataque Y. Tornado congelante. Yoga dio un gancho derecha como contraataque de la técnica de Minos, su puño fue seguido de un violento torbellino de aire helado que chocó con las corrientes de viento destructiva del juez. El choque de aire frío y un viento feroz sacudió los árboles que quedaban o estaban lejos de la zona de combate. El choque de técnicas parecía estar igualado, pero Yoga quemaba más su cosmos, acercándose al cero absoluto en segundos y comenzó a disminuir aún más la temperatura a su alrededor, aumentando la fuerza de su torbellino, que lentamente empezaba a superar la técnica de Minos, al mismo tiempo que el japonés ruso daba pasos hacia adelante, avanzando con su técnica. Minos comenzó a retroceder al sentir que el impacto de la técnica del acuario lo empujaba. Pero afirmó y tensó cada músculo de su cuerpo mientras se concentraba en mandar una borrasca contra el poder de Acuario. Jamás se imaginó que ese chico rubio de bronce se pudiera hacer tan fuerte desde su último encuentro, lo estaba poniendo al límite sin usar esa otra técnica con la que casi lo vence. Por eso quería matarlo, ese rubio lo desarmó casi al instante, pues le impidió usar su marioneta cósmica, pero si lo vencía, la victoria sería gloriosa para él. Pero el poder de Camus ya era muy superior al de Minos. Su torbellino de viento helado terminó por superar y despejar las corrientes de viento del juez, y de paso bloqueando la borrasca que le mandó. A la velocidad de la luz, se puso delante suyo y con su puño listo de nuevo, le dio un gancho derecho en la mandíbula que lo sacó volando, creando otro torbellino de viento helado que atrapó en su interior el cuerpo de Minos, congelando más su cuerpo, deteniendo cada célula, órgano y rastro de vida dentro de él. El cuerpo del peliblanco cayó sin vida al suelo, su piel estaba azulada y se veían los cortes y raspones que el torbellino de hielo le había hecho en su cuerpo, su sapuris estaba hecha pedazos, su cabello apenas ocultaban la sorpresa que estaba marcada en su rostro por haber perdido ante el mocoso de bronce que casi logra asesinar en el inframundo. Wow, Yoga alzó la mirada hacia un lado, viendo a esa chica pelinegra volar con unas alas de demonio y descendiendo cerca de él, no parecía verse afectado por la temperatura actual del aire. Yo soy buena con el hielo, pero tú me dejaste sin palabras. Serafall, luego de usar un círculo de teletransportación para transportar a los demonios rebeldes que se rindieron directo a una celda y de enviarle un mensaje a Sircex, fue a ver la batalla de esos dos, pero no pudo acercarse mucho por las fuertes ráfagas de viento que se producían en la batalla, solo ahora podía acercarse. La Mao levantó un poco su mano, viendo caer un copo de nieve que se derritió al tacto. Caían un poco de nieve por los dos torbellinos congelantes que usan Yoga. Serafall miró alrededor, aunque la zona estaba destruida, la mayor parte estaba congelada y había un poco de nieve también.
Para una maga de hielo como ella, ver este escenario congelado era hermoso, dejando de lado el cadáver enemigo, claro está. Tengo algunas preguntas que hacerte, la voz del santo dorado le hizo devolver su atención a él. Pero antes, ¿cómo está la aldea y las personas? Las personas están bien, no parece que hayan habido muertos, pero sí hay heridos, y la aldea, aunque está algo dañada, gran parte está estable, respondió Serafall. Yoga cerró los ojos, aliviado de que no haya ninguna víctima, eso sin duda era un milagro. Con su cosmos, le comunicó de manera rápida al patriarca Nicol que la situación estaba controlada, pero necesita apoyo para los heridos y el pueblo. Su santidad le informó que enviaría unos santos de bronce y algunos curanderos en poco tiempo. A la velocidad del sonido, tardarían 1 o 2 horas en llegar. Bien. Tendremos un poco de tiempo para charlar. Yoga hizo a un lado su capa, mirando fijamente a Serafall. ¿Qué hace un demonio como tú aquí? Pues, Serafall se rascó la mejilla. Parece que será una larga charla. Pero tal vez lo más raro es que no se sintió incómoda o amenazante delante de este hombre, tal vez porque como ella, también controla el hielo, o por el primer pensamiento que tuvo al verlo llegar, pero sintió que podía confiar en él. Y ella casi nunca se equivocaba en sus presentimientos con las personas, salvo cuando era más joven y salía con cualquier tipo, pero eran tonterías de la juventud que uno quería olvidar. En Kuo, todos los presentes miraban al cielo, viendo cómo la batalla entre dos individuos que a su manera, representan la palabra milagro van a luchar. Seilla de Sagitario, la reencarnación de esta época del primer Pegaso que dañó al rey del inframundo, Hades, y que desde ese hecho, su alma reencarnó para apoyar a Atena. En las distintas guerras santas, el Pegaso fue conocido como el asesino de dioses, al ser una parte fundamental de la victoria de Atenea contra los dioses que querían apoderarse de la tierra. Seilla es conocido por su terquedad, su voluntad inquebrantable que siempre lo hacen ponerse de pie, sin importar cuántas heridas tenga. Cada vez que se levanta, su cosmos será más fuerte hasta alcanzar y superar el infinito para derrotar a sus enemigos y salvar a Atena y a la tierra. En el santuario, Seilla es considerado el héroe legendario, un héroe que solo aparece en los mitos y que es capaz de crear milagros y traer la esperanza. Por otro lado, estaba Valí Lucifer. Un descendiente directo del mismo Lucifer, el primer ángel caído y el primer demonio al intentar rebelarse contra Dios. La existencia de Valí es considerada un milagro, ya que no solo tiene grandes reservas mágicas y un talento que podría considerarse absurdo, sino que al ser humano, fue posible que se volviera el actual portador de Albión, uno de los 2 dragones celestiales. El que el descendiente de Lucifer sea al mismo tiempo el Akur-Yukou es una posibilidad de 1 entre 1.000.000, tal vez más. Por todo eso, Azazel no exageraba al decir que Valí sea quizás el portador de Albión más poderoso que haya existido y existirá. La combinación de su sangre con el poder de uno de los dragones más poderosos del mundo era absurdamente poderosa. Y Valí usaba todo ese poder para hacerse más fuerte, no solo para enfrentar a enemigos poderosos, sino también para vengarse de quienes hicieron su vida y la de su madre un infierno cuando era niño. Empecemos, entonces. Valí fue el primero en atacar. Libera un aura celeste de su armadura y se lanza directamente a golpear a Seilla. Su puño chocando algo hizo un ruido sordo en el lugar. Pero Valí abrió los ojos debajo de su casco con sorpresa al ver que su puño fue detenido con una mano. ¿Esa es toda la fuerza de tu puño? Con todo el discurso que diste, creí que tu puño sería más fuerte. Seilla apartó el puño de Valí y le dio una patada que estrelló al peliplata al suelo. Valí se volvió a elevar al cielo sin daño aparente del ataque, y expulsando más su aura, extendiendo el brazo y griega. Divino 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 usando el poder de su Sacred Gear, Valí redujo la fuerza de Seilla para hacerlo suya. Pero notó que algo andaba mal, ya que no sentía ninguna energía entrar a su cuerpo, como si pasaba al usar sus poderes contra cualquier otro enemigo. Es porque no entiendes el cosmos, escuchó a Albión en su cabeza. Aunque puedas dividir sus fuerzas, no puedes absorberla porque no tienes conocimiento del cosmos, y menos lo tienes despertado. De hecho, tampoco dividir servirá sus fuerzas. Así que tu habilidad es dividir la fuerza de tu enemigo y hacerla tuya, ¿eh? Pues no servirá conmigo. Seilla ascendió su cosmos que lo rodeó como una aura dorada, elevándolo más alto que antes. Valí abrió los ojos sorprendidos al ver que su enemigo, no solo recuperó la fuerza que le quitó, sino también que se volvió más fuerte. A eso me refiero. De lo que sé del cosmos, es una energía que se podría considerar infinita y que se eleva a la voluntad de quien la usa. En resumen, ¿dices que mi poder no servirá de nada contra él? Interesante, dijo Valí.
En vez de desmotivarlo, solo fue motivado aún más al querer derrotar a este sujeto. Seiya se lanzó contra Balí, golpeándolo con una fuerza y velocidad que el dragón emperador blanco no pudo seguir con la vista, pero fueron sus instintos los que le advirtieron del peligro, así que se cruzó de brazos, apenas defendiéndose del puño del santo dorado, pero los antebrazos de la armadura fueron destruidos por ese golpe. En el retroceso de Balí, Seiya lo tomó del pie y girando en el aire, arrojó al chico al suelo. En el lugar donde se estrelló Balí, se le vio con la armadura de dragón bastante dañada. Balí se puso de pie, sonriendo desafiante. No había tenido tantos problemas con un enemigo desde que entrenó con Azazel o las veces que se enfrentaba con Tobio. Con un brillo, repara su armadura, volviendo a que estuviera igual que antes. Seiya vio que el blanco alzó la mano, lo vio acumular energía y aparecer varios círculos mágicos. Bajó su brazo, rodeando los círculos mágicos con electricidad de color blanco. Aliento de relámpago de los círculos mágicos, salieron esferas de energía rodeadas con electricidad volando hacia Seiya, este solo levantó su mano, creando una barrera con su cosmos que bloqueó las esferas, que explotó haciendo una cortina del humo. Balí salió del humo, lanzando un golpe a Seiya, que aún con lo muy cerca que estaban, esquivó haciendo su cabeza a un lado, para hacer todo su cuerpo a un lado para que el blanco pasara de largo. Balí no cayó en un truco tan fácil y mientras avanzaba por la fuerza de su puño, giró y lanza una patada a su enemigo, pero Seiya la cerradura con un dedo. Balí abrió los ojos sorprendidos, pero no tuvo tiempo de hacer nada cuando Seiya lo tomó de la pierna y lo lanzó lejos. En el suelo, los demonios jóvenes vieron sorprendidos la pelea. Increíble, Seiya Sensei está dominando el combate, comentario sorprendido Issei. Y eso que ni se está esforzando, a las palabras de Mei, los jóvenes demonios y los otros líderes de las facciones lo miraron. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Penemue. Si Seiya lo hubiera querido, hubiera terminado esto con el primer ataque. Estás jugando con él, explícito Mei. Entonces ¿por qué? Seiya quiere entender a Balí, las palabras de Atena interrumpieron la pregunta obvia de Rías. ¿Entenderlo? Preguntó Issei. Puede que Seiya haya visto algo que nosotros no en ese chico, y por eso se contiene en esta batalla. ¿Qué es lo que buscas, Seiya? Saori entrecerró los ojos en dirección a su caballero. Balí voló hasta su enemigo, chocando sus manos con las de él, comenzando un forcejeo donde el aura celeste y el cosmos dorado chocaron arriba de ellos. En pura fuerza, ambos estaban igualados, pero con el factor de sus energías era diferente. Seiya ascendió un poco más su cosmos, superando la aura de dragón de Balí, ganando un poco de terreno en el forcejeo, pero el chico no se daba por vencido. Dime, ¿a quién tanto odias? La pregunta de Seiya tomó por sorpresa a Balí. Puedo sentirlo en tu energía. Tú peleas más que por placer de enfrentar enemigos fuertes, también peleas para vengarte, ¿verdad? Balí, dentro de su casco, mira molesto a Seiya. Con una patada se alejó de él y expulsó de sus alas destellos de luz como hojas contra Seiya, que las aparte con un movimiento de las alas de su armadura. Parece que di en el blanco, Seiya sonriendo triunfante al sentir que su enemigo se molestó. Cállate. Balí creó una gran cantidad de círculos mágicos detrás suyo y lanza distintos hechizos ofensivos contra Seiya, potenció los hechizos con su propio poder. Con un golpe Ken, Seiya desvaneció los hechizos ofensivos dirigidos hacia él y empujó con fuerza a Balí, este sujeto era absurdamente fuerte. Balí, usemos eso, dado como estamos, es lo más factible. Sí que estás conversador en esta batalla, comentó Balí con gracia. Es para asegurar tu supervivencia, tonto. Desafiar a un santo fue de las peores ideas que pudiste haber hecho, creo que mi influencia te ha afectado más de lo que creí. Balí se rió para sus adentros, puede que su compañero tenga razón, aunque este deseo de luchar es algo más propio de él, pero esto está siendo tan divertido que no puede rendirse ahora. El blanco se eleva más en el aire, quedando arriba de Seiya. Empezó a concentrar poder en sus alas, Azazel y Penemue, que conocían a Balí desde hace mucho, sabían lo que iba a hacer. Eso es, veo que Balí se está divirtiendo mucho para usar eso, Azazel miró un poco serio, pero al mismo tiempo con gracia a Balí. ¿De qué hablas, Azazel? Preguntó Michael. Alf Dimensión, la habilidad del dragón emperador blanco de dividir todo lo que está en su rango a la mitad, desde objetos, hasta personas, la explicación de Penemue hizo que varios tuvieran escalofríos, una habilidad que altera la realidad misma es muy peligrosa. Si Seiya Sensei recibe eso, hablo a que no con un deje de preocupación. Estará bien, las palabras de Kiki sorprendieron a la mayoría.
¿Cómo podía decir eso tan a la ligera? Seiya ha salido de peores situaciones contra enemigos que eran mucho más fuertes que él. Aunque esa habilidad es peligrosa, Seiya no tendrá problemas. De hecho, puede que hasta esperara que ese chico atacara con su mejor técnica desde el inicio, agregado Mei. Ese es Seiya, siempre tan imprudente y confiado, suspiró Shoko, pero tenía una sonrisa en su rostro. Seiya vio con gravedad a su oponente, parece que finalmente atacará con todo lo que tiene. Era lo que esperaba. Seiya se volvió un firme creyente que, los hombres pueden entenderse a través de los puños, y con esto, podrá entender un poco mejor al chico que le recuerda mucho a su hermano en el pasado. El blanco, por su lado estaba listo. Iba a demostrar lo fuerte que es con este ataque, iba de ganar y con eso, estaría un paso más cerca de su objetivo, un paso más cerca de ser lo suficientemente fuerte para derrotar a esos bastardos. Media dimensión. Una onda de energía invisible se comenzó a expandir desde las alas de la armadura, el ambiente alrededor se sintió diferente, y eso era lo que pasaba. Seiya se dio cuenta de que esa técnica era infalible y no podría esquivarla. En ese caso, Seiya comenzó a formar con sus manos la alineación de las estrellas de la constelación de Pegaso. Bali pudo ver detrás de Seiya como si una galaxia aparecía mientras el caballero hacía arder su cosmos. Meteoros de Pegaso. Seiya lanzó los meteoros celestes que chocaron con la onda. Muchos esperaban que la técnica no sirviera, pero los meteoros no les pasaba nada. De hecho, los líderes Ippenemue, que tenían ojos más analíticos, notaron que los meteoros hacían retroceder la onda de Bali. Cualquiera pensaría que la técnica de Seiya no serviría de nada contra una técnica que altera la realidad y la divide, pero el poder del cosmos estaba más allá de la realidad. Era el poder del universo que todas las personas tienen en su interior y que excede los límites establecidos de la realidad y el entendimiento común. Mientras la persona haga arder su cosmos, el universo en su interior se expandirá más y más. No importa si Bali intenta dividir una técnica de cosmos, no podrá, ya que ni siquiera el poder de un dragón celestial se compara al de un universo. La fuerza y presión de los meteoros de Pegaso hicieron que poco a poco, la zona de expansión de la Alf dimensión se reduzca más y más, hasta que el puño de Seiya superó la onda e impactó en Bali. El peliplata escupió sangre de su boca al recibir el puño de Sagitario que se había acercado con el avance de su técnica. Ese golpe fue más devastador que cualquier otro que haya recibido antes y rompió por completo su armadura. Bali cayó al suelo. Seiya descendió hasta tocar el piso, viendo el cráter que se creó con el choque del cuerpo de su contrincante, esperó unos segundos hasta que vio al peliplata ponerse de pie con dificultad. Lo único que quedaba de la armadura de Bali eran sus alas, que era su Sacred Gear, y una gema azul de la armadura que, curiosamente cayó a los pies de Issei, quien la recogió y miró con extrañeza. Sangre caía de la frente y pecho de Bali que manchaba por dentro su polera. Tenía varios huesos rotos y estaba bastante fatigado tras ese ataque que recibió, pero en sus ojos aún se veía el fuego de pelear. Tú, no usaste todo tu poder en ese ataque, ¿cierto? Más que pregunta, lo que Bali dijo sonó como un hecho. Por supuesto que no. Si hubiera atacado con todo, hubiera destruido todos los átomos de tu cuerpo y no hubiera quedado ni polvo de ti, respondió Seiya. A pesar de lo que dijo sonaba arrogante, no lo era. Las técnicas de los caballeros hacían más que dañar el cuerpo. Cuando un guerrero ocupa el cosmos, lo que hace es concentración en el punto que desea golpear. Al lanzar su técnica y golpear a donde quiere, ocasiona que los átomos se separen y se destruyan. Por eso los ejércitos de los dioses como los santos, marinas y espectros usan armaduras, ya que además de resistir golpes físicos, también resisten ataques a nivel atómico. Aún así me sorprende que resistieras bien mi ataque, aunque no fui con todo. Tu armadura es bastante resistente. Albion se guarda el comentario. La verdad es que Bali no es su primer portador que se enfrenta a un caballero de Atena. No hace falta decir que los resultados fueron derrota en su portador y en él. Pero también sacó algo de esa experiencia, y es que pudo mejorar la armadura del balance Breaker para que también pudiera resistir niveles atómicos. No al mismo nivel de resistencia que una Clot, pero sí lo suficiente para no matar o dejar de gravedad a su portador con el primer ataque. Aunque contra un santo dorado, no podía asegurar eso, fue una fortuna que se contuviera, de lo contrario, mejor no pensarlo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Me consideras tan débil como para tenerme misericordia? Preguntó Bali con un poco de molestia, pero también con una gran intriga. Claro que no.
Eres fuerte, de hecho, podrías darle pelea a santos de bronce, o incluso de plata a pura mano limpia, pero ese odio que no tienes te hará bien, respondió Seiya. Balí abrió los ojos al escuchar esas palabras. No sé a quién odias con tanta intensidad, pero puedo ver que no eres malvado, solo sufriste mucho. Yo conozco a alguien que fue como tú una vez. Si sigues por ese camino, condenarás tu alma. En el torneo galáctico, más exactamente, cuando Iki roba la armadura de Sagitario. Su cosmos en ese entonces era superior al de ellos, pero además estaba lleno de odio a Mitsumasa, a ellos y a todo Kido. Tras escuchar su historia y la verdad de que todos eran medios hermanos, entendió la razón de su odio, pero aún así, no justificaba sus acciones, ya que no fue el único que sufrió en los 5 años que estuvieron separados. Y al ver a Balí, siente como si estuviera viendo a Iki de ese entonces. Admite que no sabe cómo tratar bien con los chico problema, ya que él también fue uno en su momento, y aún sigue siéndolo a veces, pero él siempre quiere ayudar a las personas cada que puede. Balí apretó los puños al escucharlo. ¿Tú quién te crees para decirme esas cosas? No me conoces de nada. Si algo podía sacar de sus cabales a Balí, era el tema sobre su pasado, algo relacionado, como su deseo de venganza. Cálmate, Balí. No es el momento de perder la calma. Albion intentó ser la voz de la razón para su compañero. Balí respiró un poco para serenarse. Eres fuerte, Seiya de Sagitario, tal vez no sea capaz de vencerte como estoy ahora, admitió. Balí no era tan orgulloso para no ver cuando alguien es más fuerte que él. Pero aún así, pelearé con todo. Oh. Parece que eres alguien bastante apasionado, comentario Seiya con una sonrisa. ¿Cómo puede seguir de pie después de eso? Se pregunta una sorprendida Zenobia. El golpe de Seiya, aunque no fue con todo su poder, debió ser suficiente para dejarlo fuera de combate. Tiene una gran resistencia. Debió pasar por un difícil entrenamiento, observa Kiki. Cualquiera que sea capaz de entrenar con Penemue unos años, será muy resistente. La mencionada Mir molestó a Azazel por ese comentario, pero no puede negarlas. Balí, con las fuerzas que aún tenía, reconstruyó de nuevo su armadura, excepto la parte del casco. Seiya de Sagitario. Te mostré un digno oponente. Eres más que digno de presenciar mi Overdrive Juggernaut, mencionó Balí. ¿Overdrive Juggernaut? Repitió como pregunta Issei. ¿Acaso existía algo más poderoso que el balance breaker? Evalúa la situación, Balí. En tus condiciones actuales, apenas puedes moverte y en esa forma durarías menos de lo que puedes durar normalmente. No es sabio hacerlo. Es hora de despertar, derrocar a todo, incluso las leyes de los reyes. La armadura de Balí empezó a brillar. Seiya, aun si no está en guardia, se prepararía para lo que sea que venga. Como un caballero de Atenea, recibiría la fuerza de su enemigo de frente, como siempre lo ha hecho. Balí. Albion intentaba hacer reaccionar a su portador, pero parece que no funcionaba. ¿Deseas dejarte llevar por mi poder? Soy el dragón celestial, que codicia la infinita y la contempla. El camino del dragón blanco de Cidla. El cielo de la dimensión en la que todos habían estado se rompió en pedazos como si fuera cristal, dejando ver que ya era de noche. Una silueta cayó delante de Balí. Balí detuvo su cántico ante la nueva persona en llegar. Bikou, ¿qué haces aquí? El que llegó fue un chico de la edad de Balí, cabello negro recortado, llevaba una armadura china de color rojo y un aro alrededor de la cabeza. Tenía un báculo en mano. El identificado como Bikou, miró a Balí. La batalla contra algunas deidades del norte está a punto de comenzar, así que me mandaron para volver rápido. Así que ya ha llegado el momento de dejar de ocultarse. ¿Tú quién eres? Preguntó Seiya. Podía sentir que el tipo era un yokai, gracias a que al ser amigo de la diosa Amaterasu, ha interactuado con varios yokais. Es Bikou, un descendiente de San Wukong. Azazel avanza hasta estar al lado de Seiya. En pocas palabras, es descendiente del famoso mono del viaje al oeste, Son Goku. ¿Un descendiente de un ser mitológico de la China? Preguntó impresionado Mei. ¿Son Goku? Nunca pensé que se uniría a la Brigada del Caos. El mundo es tan impredecible, comentario Azazel. No, supongo que el dragón emperador blanco y Son Goku hacen una buena combinación. Bikou se rió. A diferencia del viejo, yo vivo como me plazca, miro pasajeramente a Seiya y los demás santos. Es un honor conocer a los caballeros de Atena, ya la misma diosa en persona. El viejo me ha hablado bien de ustedes. Considerando tu sangre, ¿por qué te uniste a un grupo terrorista, Bikou? Preguntó Saori, no como discriminación, sino para saber.
Como dije, yo vivo como me plazca, y aunque no esté tan de acuerdo con los planos de estos tipos, al menos no tengo restricciones que me aten, respondió Biko por cortesía. Ahora. Giró su báculo arriba suyo y lo estrellado contra el suelo, abriendo un círculo mágico debajo suyo y de Balí. La próxima vez que nos veamos, será más fuerte al luchar, Seilla de Sagitario, le dijo Balí a Seilla, para después mirar a Issei. Dragón Emperador Rojo, hazte más fuerte. Deseo que nuestro combate sea uno tan intenso que haga temblar la realidad. Balí y Biko fueron por el círculo. Seilla y los líderes pudieron detenerlos, pero no sería prudente, además que no era su prioridad, al menos no hoy. Seilla vio el lugar en el que Balí desapareció, no sabe si sus palabras tuvieron algún efecto en Balí, pero esperaba que al menos lo haya escuchado. Creo que Iki es más adecuado que yo para lidiar con este tipo de personas, se rascó la cabeza con frustración. Unos minutos después, se vio a los ángeles caídos y demonios trabajando juntos para reparar todas las áreas dañadas de la Academia Quo por los diferentes combates. Aún con los problemas que hubo, se pudo hacer el tratado de paz entre las tres facciones y la creación de la alianza, siendo el primer aliado el santuario de, todo eso sería lo mejor y necesario para las futuras batallas que vendrán. Pero eso no quita el hecho de que será difícil de que la paz se consolide, muchos en los tres bandos se opondrán, lo cual era esperado. Una guerra que lleva años de existencia tiene sus consecuencias, el rencor no es algo que desaparece de la noche a la mañana. Al menos no habrá problemas en el santuario en ese sentido. Athena y los líderes de las facciones estaban hablando entre ellos de lo que pasaría a partir de ahora. El asunto de Cateria es nuestra responsabilidad. Hace poco, recibí un mensaje de Seraphaya, diciendo que encontró otro descendiente de los Mao originales, pero que ya se encargó. Tendré más detalles al volver al inframundo, explicó Circes. Bueno, Balí también causa muchos problemas. Lamento el no poder haberlo impedido, se disculpó Azazel despreocupadamente. ¿Crees que fue lo mejor haberlo dejado ir? Preguntó Penemue. Lo iba a hacer tarde o temprano. Él debe seguir su propio camino, respondió Azazel. Pero dudo que se vuelva un enemigo de verdad, no es esa clase de persona. Penemue afirmó de acuerdo. Todo comienza ahora, mencionó Michael. Issei se acerca al arcángel. Michael-san. Podría pedirle un favor. Haré todo lo que esté a mi alcance, respondió Michael. ¿Puede permitir que Shinobi y Asia oren de nuevo? Las dos chicas mencionadas parpadearon sorprendidas por esa petición. Yo también se lo pido, Kiki se acerca a Michael. He visto con mis propios ojos que ellas son devotas a Dios, a pesar de ser demonios, así que también me gustaría ayudarlas en eso. Kiki, Saori sonoro por el gesto que hizo el lemuriano, se alegraba que aquí pudiera tener nuevos amigos. Michael se sorprendió por la petición de ambos, para luego sonreír y mirar a las dos chicas. Asia, Zenobia. Sí. Ambas se pusieron nerviosas. ¿Es verdad que aún quieren ofrecer sus oraciones, aún sabiendo que Dios ya no está con nosotros? Preguntó para confirmarlo él mismo. Sí. Todavía quiero ofrecer mis oraciones, aun cuando el Señor ya no está aquí, respondió Asia. Yo también, quiero ofrecer mi gratitud al Señor, ya Michael-sama, respondió Zenobia. Yo también le pido ese favor, Michael-sama, Irina apareció en la conversación. Irina. La castaña de coletas miró con arrepentimiento a Zenobia. Había creído que era una traidora sin siquiera considerar lo que pasó. Lo siento. No deberías disculparte, dijo Zenobia. No culpaba a Irina por pensar así. Sabe que ella hubiera pensado igual si las cosas fueran al revés. Asia-san, también te dije cosas terribles, realmente lo siento, se disculpó Irina con Asia esta vez. No te preocupes. Y yo ya lo había olvidado, dijo Asia, apenada por la disculpa de Irina. ¿Un demonio que mantiene fidelidad a Dios, eh? Saori miró con una sonrisa la interacción de las tres chicas. Michael, ¿debería considerarlo como un símbolo de nuestra paz? Preguntó, o más bien pidió, Circes. Sí. Supongo que no sería problema para dos demonios el poder orar sin sentir hacerse daño, respondió Michael con una gran sonrisa. El líder cielo vio lo felices que las tres jóvenes se pusieron, estaba conmovido de tanta devoción a su padre. Si él pudiera verlas, estaría igual de contento. Miró un momento al cielo nocturno. ¿Esto es a lo que te referías, hermano Jesús? Tenías razón al decir que todos los seres somos iguales. Ahora entiendo un poco de por qué te fuiste. Bajó la vista, de paso vio a Mei, que conversaba con Seiya y las Saintias.
En eso recordé algo, o más bien, un favor. Disculpa, Atenea. Me gustaría pedirte un favor. La Pelilila Miro confunde al arcángel, pero ascendió. Kiki se acerca a Xenobia. Ya debes estar feliz, Xenobia. Podrás volver a orar, aun siendo demonia, la feliz. Xenobia miró Kiki tras escucharla, al verlo y saber que junto a Issei pidieron eso por ella y Asia, fue que entendió algo que no había visto antes. Ya veo. No es por su gran poder del cosmos, sino porque es ese tipo de hombre que ayuda a los que lo necesitan. Al verlo más, se dio cuenta estaba tardando en responder. Sí, esto. HMM. Xenobia se sonrojó. Ah, no, gracias, bajó la vista apenada. ¿Por qué su corazón latía tanto? Nunca se había sentido así antes. Un poco lejos, Seiya y Mei se rieron de esa interacción. Admitían que no eran los más listos en el amor, pero hasta ellos pudieron ver lo obvio. Kiki está creciendo, ¿no? Ese pícaro, bromeó Mei. Al menos parece una buena chica, dijo Mei. Eso me recuerda, ¿cuánto más va a dejar esperando a Erda, Mei-san? El peliazul se atragantó con su propia saliva al escuchar eso. No sé de qué me hablas. No se haga en tonto. Es obvio que hay algo entre ustedes y al mismo tiempo nada. No es correcto dejar a una doncella en la espera con sus sentimientos. Mientras Mii le reclamaba a Mei, Seiya y Shoko solo se quedaban al margen. La Saintía de Águila miró de reojo a Seiya, ella sabe que tiene que avanzar, debe tomar toda la ventaja posible de esa diosa del sol. Ya tienes una idea de cómo hacerlo. El corazón de una doncella enamorada no es fácil de derrotar, y ella no es conocida por rendirse tan fácilmente. Con Balí, el círculo mágico que había creado Bikou los llegó a una choza de madera en la que se estaban escondiendo de momento. Llegamos, anunció Bikou, mientras Balí desvanecía su armadura y sus alas. Veo que las cosas no salieron tan bien como se esperaba, dijo un hombre rubio de lentes con ropas y aspecto ingleses, en su cintura estaban colgando dos espadas enfundadas. Fue un fiasco total, pero Balí está aquí, ¿qué es lo que importa?, dijo Bikou. ¿Dónde están Kuroka y Lefai, Arthur? Preguntó al no ver a las chicas. Lefai fue a comprar comestibles en la ciudad que está cerca de aquí y Kuroka la acompaña. No deberían tardar en llegar, respondió el rubio, ahora identificado como Arthur. Ya veo. Mientras los conversaban, Balí se apoya en la pared para descansar un poco. No quería demostrarlo, pero estaba peor de lo que aparentaba, sentía todo su cuerpo casi sin energías y aunque la sangre ya había parado, aún sentía el dolor en sus huesos. De no ser por los entrenamientos que ha tenido por años con Azazel y Penemue, más su fuerza de voluntad, sería peor. Tomaría algunos días recuperarse por completo. Aquí es donde todo comienza, miro la luna por la ventana, ahora que la Brigada del Caos decidió mostrarse al mundo, ya no habría vuelta atrás, cada decisión debería ser tomada teniendo eso en cuenta. Una parte de él le dolía tener que dejar de esa forma a Azazel. Él lo reconoció aquel día que escapó con su madre, lo cuido y entreno. Nunca lo admitiría en voz alta, pero veía a Azazel como su padre. También estaban Tobio y Lavinia, que eran hermanos para él, pero este es lo que eligió. Si quieres ser más fuerte para enfrentar a enemigos, si quieres ser más fuerte para un día matarlos, este es el camino que tiene que seguir. Si sigues por ese camino, condenarás tu alma, recordó las palabras de Sagitario. Aun si mi alma se pudre, no me importa. Nunca perdonaré a Rizebin y a ese otro desgraciado por lo que le hicieron a mi madre y a mí. Esta noche, quedaría marcada en la historia como el comienzo de la alianza de las facciones, y su alianza con el santuario de Atenea. Las arenas del tiempo empezaron a caer y el destino se puso en movimiento para todo el mundo.